a propósito de algunas decisiones tomadas en los últimos días por parte del gobierno. Con motivo del ascenso de Trump al poder, luego de las sanciones que Trump le puso a México para a la importación de productos mexicanos, el Ecuador también decide ponerle un impuesto adicional o genera un impuesto a los productos que desde México se importan en un 27%. De acuerdo a la información que hay, el comercio de México nos venden aproximadamente 600 millones de dólares en mercaderías, pero de esos 600 millones de dólares, 70% es medicinas. Con la decisión tomada por el presidente, ¿qué podría pasar? Bienvenido, gracias. Alonso, ¿qué tal? Buenos días y a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio, Explorador TV. Gracias por su atención. Mire, bueno, realmente es preocupante cómo se sigue manejando la política internacional del actual gobierno. Usted recordará, solo para hacer una breve introducción, cómo la canciller Sommerfeld hace pocos meses, o el año pasado, ¿no? Desconocía al entonces, y también al actual presidente de Venezuela, ¿no? No reconocía el gobierno, independientemente, vean, nos puede caer bien o mal Maduro, eso es secundario. Eso es otra cosa. Finalmente, sigue siendo el presidente, pues, digamos, para los ojos del mundo, el quien está gobernando desde el Palacio de Miraflores, ¿no? Entonces, llegar con esos discursos a desconocer, ya desde ahí usted comienza a ver esos desatinos de la política internacional que lleva el actual mandatario, ¿no? Y así seguimos con el asalto a la Embajada de México, que fue bajo toda violación constitucional, legal propia del Ecuador y de tratados internacionales, ¿no? A la inviolabilidad de territorios extranjeros. Claro, las embajadas son territorio extranjero en nuestro país. Exacto, ¿no? Entonces, usted puede ver cómo se ha ido manejando, ¿cierto?, esta política internacional. Bueno, por ahí el presidente con un tratado internacional con Canadá, que se lo ha anunciado, un tratado de libre comercio. Sin embargo, eso sería de analizarlo a profundidad a quién realmente va a beneficiar. Ese tratado que se va a firmar o que se está en mente firmado con Canadá. Que ya lo ha expresado, ¿no? Ya lo ha anunciado como un hecho. Sin embargo, recordemos que Canadá es uno de los principales productores mineros del mundo. Y sería también interesante ver acá qué beneficios hay con las mineras ecuatorianas. ¿No estará relacionado la minería con el Tratado de Libre Comercio? Seguramente. Creo que más bien hay un interés más bien económico. Todos sabemos que la presidenta, la tía Isabel Noboa Pontón, la tía del actual presidente, pues tiene muchos negocios con minería. Está de lleno. Vamos a ver, ojalá que este tratado realmente traiga beneficios. No se lo ha detallado, no se ha profundizado, no nos han dicho qué beneficios, ¿no? Entonces, siguiendo en esa lógica, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un gran desatino lo que nuevamente el presidente Noboa cae con esto de implementar aranceles a México. Primero lo hace de una manera unilateral, realmente no hubo un diálogo. Creo que hasta en diplomacia hay que guardar también las formas, ¿no? De conversar a los pares, pero claro, recordemos también que lamentablemente por esta incursión, esta invasión a la Embajada de México en Quito, se rompieron las relaciones diplomáticas. Entonces, pero bueno, tampoco el señor Noboa, el presidente Noboa, pues él no tiene ninguna intención de restablecer esas relaciones, ¿no? Entonces toma esta decisión que, como bien usted acotaba, este 27% de aranceles va a afectar directamente al ecuatoriano y a quienes de manera puntual. Por ejemplo, como bien indicaba usted, la gran cantidad o el gran porcentaje que importamos nosotros de México son medicinas y vehículos. Lo uno y lo otro va a subir de precio. Exacto, ambos van a subir de precio y precios desde medicinas sumamente o medicamentos sumamente básicos, desde un paracetamol, por ejemplo, que escasea tanto en nuestros hospitales. Imagínese ahora. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Pero creo que también hay que tratar de ver cuál es el fondo, ¿sí? O lo que nos indica el presidente, porque me parece que eso también deberíamos analizarlos, ¿no? El presidente toma esta medida, ¿sí? Porque él indica que con esto él quiere primero defender a la industria local y promover
justamente lo que son las ventas la industria ecuatoriana. El consumo de los productos locales. Sí, o sea, pero también eso y fomentar la industria ecuatoriana. Ya. Pero yo le pregunto aquí a quienes nos escuchan, y usted también, Alonso, díganos cómo lo va a hacer. Porque créditos blandos para el pequeño productor existe, para la pequeña y gran industria. ¿Se ha reactivado realmente el aparato productivo del país desde la pandemia? No se ha hecho. Seguimos en el 2024. Tuvimos una contracción en nuestro PIB. O sea, no crecimos nada. No crecimos nada. Y este año se prevé que va a ser un año muy similar, ¿no? De no crecimiento. Un estancamiento ya. Ya es un estancamiento crónico que tengo. No, bueno, en realidad desde antes, ¿sí? Eso ya se viene arrastrando de muchos años atrás. O este crecimiento mínimo que finalmente no es ningún crecimiento. O sea, un país que crezca 1 punto algo, cuando su tasa de población crece en 2 punto y pico, no hay crecimiento. No hay ningún crecimiento económico realmente. Entonces, por más que digan, sí, hay un crecimiento del 1 punto algo o 2 puntos, es falso. O sea, realmente, en términos reales, en una economía real, no se ve un crecimiento. Ahora, él dice que pone ese impuesto para defender la industria local, pero muchos de esos medicamentos que vienen de allá son materia prima, tiene materia prima para elaborar medicamentos. Así es, o sea, finalmente, como le digo, no hay un plan estructurado, o sea, son decisiones totalmente desatinadas. Mire, justamente el día de ayer conversábamos un poco este tema, ¿no? Digamos, dentro del ámbito académico, ¿no? Y la única conclusión es que no tiene ningún sentido haber impuesto un arancel de 27%, porque finalmente, y bien que usted hacía esa relación, ¿no? Como que nos subimos en esta ola de Trump, ¿no? Del actual presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces, ha tomado decisiones que de pronto después podemos también analizar el tema migratorio, ¿no? Que eso también va a afectar. Hay que conversarlo también, hay que conversar. Pero, entonces, pongo impuestos a Canadá, pongo impuestos a México, ¿no? Pongo impuestos a China. Bueno, yo creería que el presidente Trump sí o tiene un mejor equipo asesor que el que tiene nuestro presidente, ¿no? Como para tomar esas decisiones. Además, consideremos, Estados Unidos es la potencia mundial, sino pero la primera. En el caso de la imposición de aranceles a los productos mexicanos, ya dio marcha atrás. Claro, mire, a eso iba, ¿no? Son decisiones que muchas veces lo toman de una manera irracional, poco planificada, y lo toman como grandes capataces, ¿no? O sea, ¿dónde está la diplomacia, la política internacional, de sentarse a un diálogo y en base a consensos ver lo mejor? Porque mire, finalmente, Alonso, ¿a quién se perjudica con esto? ¿A los presidentes que toman las decisiones? ¿Consumidor? No, al finalmente es al consumidor, Así es. al pueblo, como se lo conoce, ¿cierto? Popularmente, ¿cierto? Sí. Entonces, tomar este tipo de decisiones son erradas. Lamentablemente, el presidente Noboa ha tomado una decisión que le va a perjudicar al país y en caso de algún beneficio, como yo le decía, que según su explicación que él mencionaba, díganos cómo va a fomentar esa producción nacional, porque no es cuestión de poner aranceles a otros países y acá nuestra industria está ahí parada. Porque no hay quien consuma también los productos Porque locales. también la pobreza ha seguido creciendo en nuestro país, se ha incrementado, como usted mismo en este espacio, sí, la invitación anterior lo analizamos también cómo ha ido creciendo la pobreza, el desempleo y todo eso. Hay una cuestión que también nos debe preocupar y es que el comercio, las relaciones comerciales entre Ecuador y México, lo que importa a México de Ecuador apenas significa un 0.04% del total del monto que negocian ellos, ¿no? Y resulta que, bueno, en México levantó esto una ola no de crítica, sino más bien de burla a la actitud tomada por el gobierno. Así es, Alonso, y es lamentable, ¿no? Porque vemos cómo nuestro principal representante ante el mundo es el presidente de la República y de cualquier nación, no solo de la ecuatoriana, ¿no? Entonces, vea que yo ayer también hice algunos análisis y anteayer veía algunas noticias desde México, ¿no? O de prensa latinoamericana, de Perú, de Colombia, y créame que lamentablemente nos hemos mal acostumbrados a la política del meme, del chiste, de la burla, ¿no? Sí. Eso es lo que hoy por hoy Ecuador son las portadas o las noticias que tenemos a nivel latinoamericano, al menos así nos grafican. Porque hasta veía
este tipo de memes, ¿no? Hasta de peleadores, que Ecuador quería golpearlo a México Sale un pequeño, sale contra un gigante, una cosa. y este gráfico, ¿no? O sea, México ni se inmuta, Mm. ¿no? Y como bien lamentablemente ha pasado, esto no le hace bien al país, lamentablemente. Ojalá el presidente Noboa en estos todavía meses que tiene, digamos, de este mandato actual, sea un poco más consciente, rectifique, porque finalmente lo que está haciendo no le beneficia al país. Ya, Alonso, que sí yo quisiera también comentar aquí, es que creo que esta falla que está cometiendo, que es una de las que, por ejemplo, las analizamos solo en política exterior, mire que es para mí producto de no estar rodeado de gente capaz. ¿Será? A mi criterio es eso, estimado Alonso, porque usted, ¿cómo se explica? O sea, vea, ¿quién es nuestra canciller? La señora Sommerfield. Me parece que es empleada del Grupo Novoa. Desconozco si será empleada del Grupo Novoa, pero lo que sí le puedo afirmar es de que es una gran empresaria ecuatoriana que estaba muy ligada a temas de aerolíneas, ¿no? Por ejemplo, Aerogale era accionista mayoritaria, era una de las fuertes, ¿no? Ajá. Y ella se ha mantenido en esa línea, o sea, es una gran empresaria, digamos, gente de un círculo social que está muy cercano al presidente Noboa. Que eso no es lo malo. Lo malo es que ¿qué preparación tiene la actual canciller ecuatoriana para tomar estas decisiones o asesorar al presidente de la República? Entonces, netamente se dejan llevar por estos impulsos, lamentablemente, más decisiones políticas más que técnicas. Ahora, estamos viviendo el momento de los impulsos, parece debería ser, porque cuando asume Trump la presidencia de los Estados Unidos, él dijo que va a andar deportando 14 millones de indocumentados. Y ha comenzado a enviar, dicen que están haciendo redadas en todo lado, que antes habían santuarios en donde no entraban la policía a hacer redadas, pero hoy están entrando a escuelas, a iglesias, a colegios, para preguntarles a los niños quiénes son sus papás, si tienen o no tienen papeles, y en caso de no tener papeles los mandan. Así es. Eso va a repercutir en América Latina, en todos los países que de alguna manera sus habitantes han migrado hacia los Estados Unidos. Y mire, y no solo para Latinoamérica, para el mismo Estados Unidos. Ah, claro. Ya vemos cómo al interior del país, de Estados Unidos, como sobre todo en sectores donde la gran cantidad de migrantes, sí, lamentablemente muchos de ellos que migraron no por vías legales, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, en el campo, ¿sí? Estamos viendo cómo ya casi se está quedando sin personal grandes granjeros, grandes industrias del alimento. Así estaban pasando unas imágenes en donde no había trabajadores. Así es. Y vea que yo también revisaba hace pocos días cómo digamos, un empresario, ¿no? Que tiene hectáreas, no recuerdo exactamente, creo que eran naranjas, ¿no? En el estado de Florida, prácticamente con lágrimas. Decía, estoy sin trabajadores. Claro. Estoy sin trabajadores porque el fuerte de ellos son los latinoamericanos, un gran porcentaje mexicanos, pero también ecuatorianos. Por supuesto. Recordemos, sí, y esto lo quiero ligar también con el tema migratorio. Mire, Alonso y quienes tienen, y agradecerles quienes nos escuchan, mire que, para que tengamos claridad, mire, 31.252 ecuatorianos, sí, 31.200, ahí cerrémoslo, ya tienen orden de deportación en este momento. Pero estos son los que de una u otra manera ya estaban registrados. Faltan los que los están cogiendo ahora. Los últimos, por ejemplo, al menos en estos 2 últimos años, ¿sí? Que han entrado por vías irregulares y que no han tenido ninguna clase de registros. O tal vez no nos vayamos, solo los que en los últimos 3 meses antes que se posesione Trump. Ahora, esos 31,000 con aviso de deportación, ¿comienzan a venir ya o están escondidos y esperando a ver qué pase, que baje un poco la marea? Mire, lamentablemente con esta cacería de brujas que se está dando ahora en Estados Unidos, miren, nuestros compatriotas, lamentablemente hemos escuchado varias versiones de las noticias, seguramente familiares, amigos, están escondidos y por eso mismo no están yendo a sus puestos de trabajo. Y como bien indicaba usted anteriormente, y es uno de los grandes cambios en la política migratoria del actual gobierno de Trump,
es que antes había estos lugares o estas zonas seguras o estos santuarios, como usted lo indicó, Ajá. ¿cierto? Donde no entraba la policía migratoria, ¿no? Donde no se los podía capturar, ¿no? Iglesias, escuelas, hospitales, ¿no? Ahora no, Todo. ya no, donde sea y como sea, ¿no? Y tanto es así que, mire, lamentablemente, yo digo, por eso digo, mire, qué complicado debe ser también para un mandatario, pero debe ser un hombre, una mujer muy sabia o muy sabio para escoger muy bien a su equipo. Porque mire, ¿cómo es posible que a nuestros migrantes o de la nacionalidad que sea, los envíen primero en vuelos militares, no son comerciales, ¿sí? Y encadenados. Bueno, es que la explicación que da el gobierno norteamericano al encadenamiento de los migrantes deportados es que para ellos siguen siendo bandidos. Mire, Trump, él ha dicho muy claro que él considera que a nuestros migrantes, ¿sí? Por su condición socioeconómica, son muy propensos a delinquir. Ujú. Ese ha sido el discurso de Trump, ¿no? Y su explicación y por qué los deporta. A mí me parece completamente equivocado. Por supuesto que hay malos elementos, así como en nuestro país, que también somos un país a nivel latinoamericano, el que más, o es uno de los que más hemos recibido migración, ¿sí? No podemos decir que todos los que vienen de cualquier nacionalidad, todos son bandidos, Por o son supuesto. delincuentes, no. Por supuesto. La mayoría más bien es gente que viene a trabajar y a buscar días mejores para ellos y para sus familias, Así es. ¿no? Pero mire, Alonso, es importante ver ya también en números, en datos. Desde el 2017 hasta el 2024 se cuadruplicó, es decir, se multiplicó por 4 la salida de ecuatorianos de manera especial a Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces teníamos, por ejemplo, fíjese, en el 2023 ya se hablaba de que se rompió un récord, ¿sí? Y 121,000 ecuatorianos salieron, pero ojo con esto, por canales regulares, por vías regulares. O sea, sabiendo que se iba. Sabiendo que se iba, O cierto, comunicando salió, que se iban. pero no retornaron nuevamente al país. O sea, ellos, por vías legales, ¿cierto? Uno cuando sale por un aeropuerto, por ejemplo, un puerto, tiene su sello migratorio, pero ellos ya, o sea, 121,000. Y en el 2024, fíjese, fue menos, 95,000. Pero yo insisto, son los datos oficiales, por vías legales, Donde hay los registros y todo lo demás. donde hay registros. Algunos especialistas indican que esto puede ser 3 veces más. ¿Ya? Bueno, y yo creo que aquí en Loja todas las familias, o al menos una gran cantidad, un 70-80% de familias, tienen un familiar que ha migrado. Por supuesto. Y ahora, mire, veamos cómo eso afecta, ¿cierto? El tema de las remesas. Mire, Alonso y amigos que nos escuchan. El 80% de esas remesas que vienen Remesas son los dineros que son los mandan los dineros que migrantes envían acá. nuestros migrantes al Ecuador, ¿no? Y que gracias a ellos se ha mantenido la dolarización y muchas familias ecuatorianas. Así es. Sí, eso hay que ser también muy claros. Pero mire, el 80% provienen de Estados Unidos y España. Pero de este 80%, digámoslo así, ¿cierto? Si lo convertimos en un 100%, el 75% vienen de Estados Unidos. Aproximadamente 3.800 millones en el 2024. Que dejarían de venir. Posiblemente, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero obviamente que va a haber una gran reducción. Claro. Y mire, aquí en el Ecuador, por eso digo, en vez de estar dando ofrecimientos o peleas tontas a nivel internacional, mejor que el gobierno se dedique a cuidar a nuestros migrantes y a ver cómo se resuelve este gravísimo problema. Mire, en México ya están tratando este tema, que va a ser uno también de los grandes afectados. Y mire que hay un estudio en México que dice que aproximadamente en 10 años, con estas deportaciones masivas, y si que esa política continúa, por supuesto, aproximadamente entre un 3 a 6% se verá afectado el PIB mexicano. Que es enorme. Que es enorme. Pero mira, acá en Ecuador, el problema es que acá es como que no pasa nada. Sí, que los deporten nomás. No. Acá, vea, solo que que se pierda 1% del PIB. ¿Sí? Son $1,000 millones. Y un poquito más, pero redondeémosle. A 1,000 millones. 1,000 millones por año. Que se deja de comerciar. Que es dinero que deja de ingresar al país. Y que esas son divisas frescas, que son inmediatamente para el consumo. Ahora, si hay un cálculo, no sé si estoy equivocado, hay un cálculo que por cada dólar que venga al Ecuador y que se negocie en el mercado, se generan negocios hasta por 10 veces ese dólar, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿a quién viene
¿a quién viene estas remesas? Viene directamente a la vena, a la economía real del Ecuador, a las familias, a las que consumen, a la clase media, a la clase pobre, que les ha permitido que comprar o construir su vivienda, ¿sí? Educar a sus hijos, para salud, ¿sí? Entonces, es el dinamismo, fíjese la economía, cómo se dinamiza con estas remesas. Y por supuesto, es multiplicador. Así que bueno, vamos a ver realmente, a mí, en este mismo tema, ¿no? Habíamos visto que el presidente Noboa ha hecho una declaración, pero insisto, yo creo, y a eso voy también con su respuesta para usted, Alonso, que yo le decía, para mí, qué malos asesores que el presidente Noboa tiene. Mire, él habla ya tarde, porque esa también ha sido su política, de hacer anuncios tardíos, de reaccionar tardíamente o de no hacerlo, como el caso de los niños de las Malvinas. No dice nada. Nunca se pronunció sobre este hecho. En este, fue tanta la presión seguramente de sectores hasta productivos, porque claro, digamos, si fuera de sectores populares o tal vez de algún sector de la prensa, no le para bola. Entonces, si no me equivoco, fue en esta semana, inicio de esta semana, el presidente Noboa emite un comunicado que, insisto, tardío, porque ya Trump está desde finales de enero posicionado, si no me equivoco, ¿cierto? O sea, ya ha pasado al menos 2 semanas de estas decisiones. ¿Y qué es lo que dice el presidente Noboa? Que a los retornados, a nuestros migrantes retornados, les va a hacer una transferencia de $470 mensuales. O sea, un básico, un sueldo básico, A ¿no? todos los migrantes retornados. Exacto. A eso voy. Pero se queda ahí, en el anuncio, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Que va a haber programas de capacitación, ¿cierto? Y una asistencia integral a los ecuatorianos retornados y a los que todavía están en Estados Unidos. Pero solo dice el qué. Pero lo más importante, ¿qué es? El cómo. ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, mire, finalmente, ¿cuántos van a regresar? Si solo tenemos ahorita de manera oficial ya 31.200. En lista. Sí, en lista. Y de manera oficial, que podrían retornar. Asumamos que solo, entre comillas, solo son esos 31.000. Díganos cómo lo va a hacer. ¿Va a ser para todos? Y mire, Alonso y queridos amigos que nos escuchan, muy probablemente, ¿cierto? Habrá nuestros migrantes que salieron en familia, esposos, hijos. ¿Y qué pasará con ese núcleo familiar que probablemente regrese? Así solo sea, o sea, la pareja, ¿no? Los esposos. ¿A cada uno de ellos les dará esta subvención o esta ayuda económica? Más o menos saldrían unos $14 millones mensuales a los 30.000 que podrían regresar, que están en lista para venir. Si son más, el valor sigue incrementándose. Mire, yo me pregunto, ¿de dónde se va a sacar esa cantidad mensual? Mensual. ¿Y por qué tiempo? ¿Es sostenible esto en el tiempo? Y sobre todo, mire, estimado Alonso, seamos realistas, nuestro país está en una situación socioeconómica grave. El empleo se ha destruido. Solo el año pasado se destruyeron alrededor de 250.000 empleos formales. Solo el año pasado. Y no solo, claro, donde más intensificó fue en el último trimestre con el tema de los apagones. Entonces, si ni siquiera hay empleo, muchas veces para nosotros como ecuatorianos que estamos todavía en nuestra tierra, muchas veces formados con títulos académicos, dígame con estos miles, 30.000 y más que podrían regresar, ¿hasta cuándo tendrán ese bono? Y de ahí, sobre todo, cómo insertarlos al aparato productivo del país. Todos los migrantes que se fueron y de manera ilegal, ellos fueron pagando un coyotero. Por supuesto. Y esos valores oscilan entre 15 y 25.000 dólares que están endeudados para poder pagar la salida del Ecuador. Mire, usted topa ahí un tema sumamente crítico. Estos migrantes, mire, yo creería que una política buena del actual gobierno, sabiendo lo que bien indica usted, muchos de ellos con colleteros o salieron sobreendeudados. Así es. ¿Sí? Así es. Con $470, si eso es para subsistir, ¿cómo van a pagar esa deuda? Entonces, mire, más bien para mí sería insertarlos a través de créditos blandos. Nuevamente, lo que hablábamos con el tema de la industria, ¿no? Supuestamente para fomentar la industria. Veamos las tasas de consumo que tenemos en nuestros bancos, ¿sí? Sobrepasan el 9-10%.
Entonces, ¿de qué? El crédito bancario. El crédito bancario. Entonces, ¿de qué reactivación estamos hablando? Hubiera sido interesante que para nuestros migrantes, por ejemplo, le tengan esa facilidad de un crédito blando y, por ejemplo, que después de 2, 3 años comiencen a pagar, para que puedan reactivarse y hasta pagar sus deudas. Pero no hay ningún anuncio de eso. Ojalá, insisto, lo dudo mucho por todo lo que ya hemos visto desde el actual presidente, que vaya a tomar una medida así. Ojalá lo haga por el bien de todos. ¿Se ve con claridad las cosas que están pasando en el país o hay un poco de opacidad frente a todo lo que se dice y lo que se hace? ¿Qué espera? ¿Qué se espera a futuro? Mire, si lo vemos desde una manera un poco más amplia como país, como sociedad, no se ve realmente un futuro cierto para el país. ¿Y por qué digo esto, Alonso? Mire, ahora que estamos en campaña, como el actual presidente, violentando la Constitución, no pidió permiso para hacer campaña, ¿sí? No le cedió el cargo a su Que vicepresidenta, tenía que haberla dado. ¿sí? Que es su vicepresidenta, quien él mismo eligió, ¿no? Entonces, una persona que violenta lo de la Embajada de México también le podemos sumar, ¿no? Quien violenta la Constitución, quien violenta tratados internacionales, quien no ha logrado la reactivación económica del país, ¿no? El tema de los apagones, mire, ya estamos con los fantasmas nuevamente de los apagones. ¿Así parece? No, sí. Según técnicos dicen que ahorita, gracias a Dios, las lluvias Ayuda. nos han salvado, Sí. ¿no? Como en su momento, si no me equivoco, fue un ministro del expresidente Lazo, ¿no? Que decía, hay que rezarle a Diosito para Sí, que, Dios nos ayude. para que no tengamos apagones. Seguimos en esa misma dinámica. Entonces, lamentablemente yo creo, Alonso, que de seguir esta misma dinámica, este mismo modelo de gobierno Ujú. que por casi 8 años hemos tenido con el entonces expresidente Moreno, yo le veo un panorama muy incierto a nuestro país. No hay claridad. Y la gente seguirá migrando. La gente seguirá yéndose. La Seguirá. violencia continuará. A pesar de todas estas políticas, la gente, la desesperación les hará hasta huir. Y mire un dato adicional que no lo teníamos hace pocos años. Es el tema de la inseguridad. Ya mucha gente ya no solo está migrando por temas económicos, sino por temas también de conservar su vida. Porque han sido amenazados. Por supuesto, están amenazados. Gente que tenía hasta comercios, tenían, digamos, una vida tranquila acá en el Ecuador. Se ve que la gente está dejando todo para irse, para Yo salvar su vida. conozco hasta un caso de un conocido en la provincia de Loro, que trabajaba en temas de minería, una minería legal, su empresa, todo, daba servicios y ha tenido que salir del país porque está amenazado de muerte. Entonces, no es por un tema económico, es Ahí ya no. netamente por temas de Ya por seguridad. seguridad. Pero ¿cuántos de ellos están yendo también por esa situación? Que las cosas cambien sería lo ideal, ¿no? Esperemos, por el bien de todos, Alfonso, que así sea. En Explorador TV nos conectamos.